Hola mis queridos niños de cuarto medio. Le habla la profesora Bárbara Jerez. Nos encontramos en la asignatura de lenguaje y comunicación y este es el video explicativo de la ficha número 6, en donde vamos a trabajar el discurso público. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Analizar discursos públicos e identificar estrategias y recursos que le permitan al emisor cumplir su propósito comunicativo. Contenidos: discurso público, situación de enunciación, estructura interna. Este tema o este objetivo lo vamos a ir trabajando en distintas clases porque el discurso público tiene varios aspectos que hay que estudiar. Hoy día solo nos vamos a enfocar en definir lo que es el discurso, cuál es la situación de enunciación y su estructura. Vamos entonces. Discurso público. Dice, la argumentación en el discurso público, en esta sección, ¿cierto? Leerá discurso enunciado en situaciones públicas de comunicación, los que se caracterizan por abordar temas de interés general, estar dirigidos a un gran número de personas y presentar argumentos para convencer o persuadir a la audiencia acerca de la validez del punto de vista del emisor. Recuerda, con discurso público puede ser pronunciado en diferentes contextos, políticos, religiosos, ceremoniales o comunitarios, y que debido al carácter formal de su situación de enunciación, el registro de habla que se utiliza es también formal. El discurso enunciado en una situación pública es un acto comunicativo que involucra a un orador y a una audiencia. El orador presente desarrolla pensamientos o sentimientos sobre un tema relevante para dicha audiencia, con el fin de persuadir a los receptores acerca de la validez de su punto de vista. Recuerda que persuadir es uno de los posibles propósitos de la argumentación, que implica el uso de argumentos afectivos que apelan a las emociones del receptor. Acuérdense que cuando hablamos de discurso público estamos hablando de los discursos, por ejemplo, que se dan en una ceremonia de titulación o el discurso del presidente. A eso vamos en situaciones a discurso público porque son emitidos en un contexto en donde hay una gran audiencia y generalmente se pueden catalogar en religiosos, políticos, ceremoniales, etc. Para que un discurso oral sea claro, se deben cumplir tres condiciones. Saber de antemano qué se quiere decir y con qué objetivo. Esto implica ordenar las ideas de manera jerárquica, ¿cierto? Comenzar por la idea general y seguir con las ideas secundarias, detalles y ejemplos. Y expresarse con una articulación y pronunciación correcta, fácilmente comprensible por los receptores. ¿Qué es entonces con el segundo contenido de la situación de enunciación de un discurso público? Y dice, el discurso público se transmite de manera oral, pero también tenemos acceso a su forma escrita. Esto se debe a que el emisor muchas veces prepara por escrito su discurso o este grabado y luego transcrito para dejar registro de él. Como generalmente los discursos son extensos, ¿cierto? O tienen una extensión mediana, el orador va a preparar su discurso en un papel y obviamente hay un ensayo de por medio para el momento ya clave que es la emisión de este discurso. La situación de enunciación va a involucrar los siguientes elementos. En la situación de enunciación es la situación que envuelve, ¿cierto?, el acto comunicativo, y en este caso la situación comunicativa o la situación de enunciación de un discurso público se genera cuando se involucran los siguientes elementos. Tenemos emisor, receptor, tema, contexto y lenguaje. Estos son los elementos que ustedes van a analizar. Estos son los elementos de una situación de enunciación de un discurso. El emisor, ¿cierto? Va a ser el personaje o el orador, ¿cierto? Que va a representar una institución o grupo o ámbito del quehacer social, que es la persona que va a emitir el discurso. El receptor va a ser el auditorio colectivo, ¿cierto?, que está escuchando el discurso, a quien va dirigido el discurso. El tema tiene que ser público, ¿cierto?, y de interés general. El contexto puede ser las reuniones sociales, las asambleas políticas, ceremoniales, religiosas, actos académicos, es el lugar, ¿cierto?, el contexto que envuelve esa situación y que además va a implicar una serie de ritos, ¿cierto?, de comportamiento. Por ejemplo, no nos vamos a comportar de la misma forma en una reunión social, ¿cierto?, a una ceremonia religiosa, por ejemplo. A esto vamos con el contexto. Que cada una de estas, reunión social, asamblea política, ceremonia religiosa, tiene ritos que son propios de esa forma de comunicación. Y obviamente se va a utilizar un lenguaje formal porque estamos en una situación formal, ¿cierto?, de comunicación.
Vamos a ver entonces el ejemplo de situación de enunciación, que lo vamos a ver con un ejemplo del discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, pronunciado durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad. I have a dream, ¿cierto? Yo tengo un sueño. ¿Ya? Vamos a ver entonces este, este pequeño fragmento para analizar la situación de enunciación de este discurso público, que es un fragmento nada más en honor al tiempo. Bien, entonces vimos un ejemplo, ¿cierto?, de la situación de enunciación que vamos a analizar ahora en función de estos elementos, ¿ya? Es un fragmento pequeño, pero podemos de todas maneras poder acercarnos un poco a la situación de enunciación. En otro contexto, ¿cierto?, hubiésemos visto un discurso completo para que fuéramos en conjunto a analizar, pero bueno, estamos haciendo todo lo que podemos para que ustedes puedan aprender. Bien, situación de enunciación entonces, emisor. Me ponen acá. El emisor. El emisor sería obviamente en este caso Martin Luther King, ¿cierto? En este caso, como no tenemos el video, nos va a entender que es, ¿cierto? Acá lo puse como voz de Martin Luther King. El receptor serían todas las personas que se encontraban en ese momento en la marcha por los derechos civiles, que fue donde fue pronunciado este discurso. Acá como ejemplo puse público que asistió. Esto tienen que tomar los jóvenes como una práctica guiada, ¿ya? Así ustedes tienen que hacerlo en su ficha de trabajo. ¿Cuál sería el tema? Un mensaje de igualdad sobre un futuro en donde blancos y negros convivan armoniosamente. Ese era el tema de o el mensaje, ¿cierto?, que quería entregar. Y acá yo puse una cita del discurso que si bien no aparece en el video, en el discurso completo de Martin Luther King, sí está, que yo lo puse como ejemplo. En el caso de sus fichas, eso está completo, así que no van a tener problemas de este tipo. Este sofocante verano del legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. ¿Cuál sería el contexto? La marcha por los derechos civiles en Estados Unidos. Ese era el contexto donde fue emitido el discurso. Bueno, y acá yo puse lo mismo porque, bueno, el ejemplo del video aparecía que efectivamente había mucha gente, se estaba haciendo en la calle, ¿cierto? Era un podio improvisado ahí en la calle. ¿Cuál es el lenguaje? Bueno, es un registro formal y que además denota preparación. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, él prácticamente no lee el discurso y se nota preparación por lo mismo, porque no lo lee, sino que fluye, ¿cierto?, de manera muy natural en él. No obstante, este mismo hecho de que fluya sí denota la preparación de Martin Luther King, porque además de utilizar muchas figuras literarias en su discurso como comparaciones. No es algo que simplemente fluyó en el momento, sino que denota preparación por las metáforas que utiliza, como por ejemplo acá que dice, un otoño revitalizador de libertad e igualdad.
Ya utiliza palabras que hermosean un poco, ¿cierto? Que le dan un poco de estética al discurso. Ahora es el tiempo de evaluar nuestra nación de las arenas movedizas, ahí tenemos otro elemento, ¿cierto? De la injusticia racial hacia la sólida roca de la hermandad. Ahora es el tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Acá tenemos entonces la forma en que ustedes tienen que realizar el análisis con el texto que ustedes van a trabajar de su ficha de trabajo, ¿ya? Esa es la forma. Acá yo analizo entonces la situación de enunciación, asimismo lo tienen que hacer ustedes en esta misma tablita tienen que hacer ustedes la ficha. Sigamos entonces con la estructura interna del discurso público. Dice, todo texto tiene una organización interna en la que se puede distinguir introducción, desarrollo y conclusión. En los discursos públicos estas partes reciben nombres especiales y poseen características específicas. A la introducción la vamos a conocer también como el exordio. ¿Ya? El exordio que va a tratar, se va a plantear el tema, se va a identificar los receptores y el contexto del discurso. Es importante señalar, chicos, que algunas veces cumple con un elemento, no con todos. No porque no cumpla con todos los elementos, ¿cierto? No va a ser un exordio o una introducción, sino que puede escoger, ¿cierto?, el orador entre todos estos aspectos que son como los más habituales. Se plantea el tema, se contextualiza el tema, ¿cierto? Se identifican los receptores y el contexto del discurso. El objetivo acá es muy importante, captar el interés de la audiencia. Para ello se señala la finalidad o objetivo del discurso y la importancia del tema. En el desarrollo o exposición, que es el cuerpo más grande del discurso, se desarrolla el tema con distintos tipos de secuencias textuales. Se mencionan razones o se apela a las emociones de modo de convencer de forma racional o afectiva. Y la conclusión o peroración, ¿cierto? Ya sería el cierre de este discurso, y dice, instancia que cierra el discurso recalcando el sentido propósito planteado al inicio. Se reiteran las referencias o elogios al auditorio y se agradece su atención. Vamos a ver entonces ahora otro ejemplo, ¿cierto? Como una práctica guiada de cómo analizar, en este caso, el discurso que ustedes van a trabajar. Yo lo voy a hacer, obviamente, con otro ejemplo. Que este es el discurso de Bill Gates, ¿ya? Y dice, introducción exordio. Me siento honrado de estar con ustedes hoy en su ceremonia de graduación en una de las mejores universidades del mundo. Yo nunca me gradué de una universidad. La verdad sea dicha, esto es lo más cerca que he estado de una graduación hoy. De una graduación. Hoy deseo contarles 3 historias de mi vida. Eso es, no es gran cosa, solo 3 historias. Acá tenemos entonces que el emisor manifiesta su emocionalidad, ¿cierto?, con respecto a su discurso, por estar ahí, y con esto de alguna u otra forma prepara a la audiencia al captar su atención, al decir que se siente emocionado, ¿cierto?, conmovido de estar en ese escenario debido a la situación de graduación. Y obviamente con esto da pie para el desarrollo de su discurso, pues literalmente presenta el tema. Y dice, ¿qué va a hacer? Va a presentar 3 historias. Dice que se encuentra emocionado, con esto prepara la audiencia, y presenta 3 historias. En el desarrollo de exposición vamos a tener que la primera historia versa sobre conectar los puntos. Dejé la Universidad de Reed tras los 6 primeros meses, pero después seguí vagando por allí otros 18 meses, más o menos, antes de dejarlo todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? ¿Comenzó antes de que yo naciera? Mi madre biológica era una estudiante joven y soltera, y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados universitarios, de modo que todo se preparó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su mujer. En el desarrollo de exposición, bueno, acá yo puse un fragmento, ¿cierto?, de la primera historia, pero él, en este caso, en el discurso real, él relata las 3 historias. El emisor relata las 3 historias en el desarrollo de exposición que fue acá presentado en el tema. Son 3 historias, acá va a contar las 3 historias. Y conclusión a peroración, dice, su tiempo tiene límite, así que no lo pierdan viviendo la vida de otra persona. No se dejen atrapar por dogmas, es decir, vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencien su propia voz interior. Manténganse hambrientos, manténganse descabellados. Siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando se gradúan para empezar de nuevo, es lo que deseo para ustedes. Permanezcan hambrientos, permanezcan descabellados. Muchas gracias. Acá tenemos entonces que se nota, ¿cierto?, que hay
un cambio incluso en la emocionalidad del discurso, en el tono incluso, yo creo que si lo podríamos escuchar, obviamente se entendería un poquito más, pero es un mensaje directo para los receptores, ¿cierto? Aquí ya está llegando a la conclusión de su discurso con un emotivo mensaje y relacionado, ¿cierto?, con su presencia en la ceremonia. Entonces, chicos, básicamente eso es lo que ustedes van a tener que analizar en la estructura interna. Decirme en cuanto a su ficha cuál es la introducción al desarrollo y la peroración. Vamos entonces a ver cuál es su ficha de trabajo para que tengan una idea de lo que van a trabajar. Y mira, esta es su ficha de trabajo, chicos. Y ustedes van a trabajar el discurso de Rigoberta Menchú. Bueno, Rigoberta Menchú, una líder indígena guatemalteca, perteneciente a la etnia maya quiché, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y es reconocida internacionalmente por reivindicar los derechos de los indígenas en Guatemala, quienes viven en condiciones de extrema pobreza y exclusión social. ¿Qué van a trabajar ustedes? Justamente lo que yo les mostré, la situación de enunciación y la estructura interna. Mediante este discurso, entonces, ustedes van a trabajar esas dos preguntas y nada más que eso, puesto que en la próxima cápsula de aprendizaje vamos a trabajar lo demás. Entonces, ¿cómo lo tienen que hacer? De la misma forma que yo les acabo de mostrar. En la estructura interna, así, ¿cierto? La explicación, me destacan los párrafos. De hecho, lo pueden señalar así, del párrafo 1 al párrafo 4 corresponde a la introducción. Estoy inventando, por si acaso. Después del párrafo 5 al párrafo 10 es el desarrollo. Y me explican, me hacen un breve resumen de lo que se trata, obviamente, así como lo hice yo acá, con la flechita, ¿cierto? Y obviamente responden en base al conocimiento que aparece acá. Y de esta manera para la situación de enunciación, hagan una tablita que se les va a hacer mucho más fácil. Eso sería entonces, jóvenes, espero que hayan podido aprender. Los quiero mucho, mucho, mucho ánimo, muchos abrazos. Quédense en sus casas cuidándose y espero pronto volver a verlos. Muchos cariños, se despide la profesora Bárbara. Chao, chao.